Dios les bendiga de nuevo. Estamos leyendo el libro ¿Qué es una iglesia sana? Del escritor Mark Dever, de 9 marcas. Hoy nos toca el capítulo número 5, marcas esenciales de una iglesia sana. Hemos decidido que queremos iglesias sanas. Queremos congregaciones de personas que reflejen cada día más el carácter de Dios como ha sido revelado en su palabra. No importa si las iglesias son grandes, no importa si son pequeñas, no importa si son urbanas o rurales, tradicionales o contemporáneas. No importa que se reúnan en casas, edificios, escuelas o en tiendas. Solamente que desplieguen al mundo como es nuestro santo y amoroso Dios. Que estas iglesias testifiquen de la maravillosa gloria de Dios de palabra y de hecho. La pregunta que debemos considerar ahora es la siguiente. ¿Qué marca una iglesia sana? Si estuviéramos hablando de mantener un cuerpo físico saludable, la conversación tendría que dirigirse a comer una dieta balanceada, ejercitarse, dormir suficiente, etc. ¿Qué del cuerpo de la iglesia? En esta sección y en la siguiente explicaré 9 marcas de una iglesia sana. Estas marcas no son todo lo que se puede decir acerca de la iglesia. Incluso estas marcas no son necesariamente las cosas más importantes acerca de una iglesia. Por ejemplo, el bautismo y la comunión son aspectos esenciales de una iglesia bíblica. Esto te lo pueden confirmar los estudiosos de la historia de la iglesia. Sin embargo, estas prácticas no son discutidas aquí. Esto se debe a que virtualmente toda iglesia por lo menos hace el intento de llevarlas a cabo. Los 9 atributos que a continuación discutiremos son marcas que distinguen una iglesia sólida, sana y bíblica de sus hermanas más enfermizas. Estas 9 marcas reciben poca atención hoy en día y por lo tanto hay una necesidad especial de traerlas al centro de atención y de ser cultivadas en nuestras iglesias. En esta sección describiré lo que llamo las 3 marcas esenciales de una iglesia saludable. Las marcas esenciales son en todo sentido esenciales. Quizá quita la predicación expositiva, la teología bíblica y un entendimiento bíblico del evangelio y verás la salud de esa iglesia declinar rápida y radicalmente. De hecho, espera que esa iglesia muera pronto, aunque sus puertas técnicamente continúen abiertas. Tristemente, la historia de la iglesia está llena de incontables ejemplos de pastores quienes posiblemente con buenas intenciones se esforzaron por hacer que sus iglesias más relevantes o a la moda, comprometiendo una de estas 3 marcas. En cierto modo, intentaron ser más sabios que Dios. Amigos, no sigan su ejemplo. Si un hombre me llama para preguntarme si acepta o no un pastorado donde la iglesia no quiere que predique expositivamente, probablemente le desanimaría aceptar esa posición. Si una cristiana me llama y me dice que un falso evangelio está siendo constantemente enseñada desde el púlpito de su iglesia, posiblemente le animaría a considerar cambiar de iglesia. ¿Por qué soy tan fuerte en este punto? Por la misma razón que desanimaría a alguien a ir a un restaurante donde no sirven comida, sino solo fotografías de comida. La palabra de Dios y solamente la palabra de Dios da vida. Capítulo 5, estamos estudiando. Predicación expositiva. ¿Qué es eso?
Si una iglesia sana es una congregación en la que se muestra cada vez más el carácter de Dios tal y como ese carácter ha sido revelado en su palabra, el lugar más obvio para comenzar a edificar una iglesia sana es llamar a los cristianos a oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de toda vida y salud. Es lo que alimenta, desarrolla y conserva la comprensión que tiene una iglesia del evangelio mismo. Fundamentalmente, esto significa que tanto los pastores como las congregaciones deben comprometerse con la predicación expositiva. La predicación expositiva es el tipo de predicación que simplemente expone la palabra de Dios. Toma un pasaje particular de la Escritura, lo explica y luego aplica el significado del pasaje a la vida de la congregación. Es el tipo de predicación más orientado para llegar a lo que Dios dice a su pueblo, así como a aquellos que no son su pueblo. Un compromiso con la predicación expositiva es un compromiso con oír la palabra de Dios. Hay muchos otros tipos de predicación. Por ejemplo, la predicación temática. Esa recoge uno o más textos bíblicos acerca de un tema en particular, como por ejemplo el tema de la oración o el tema de dar, etc. La predicación biográfica toma la vida de alguien en la Biblia y retrata la vida del individuo como una muestra de la gracia de Dios o como un ejemplo de esperanza y fidelidad. Y estos otros tipos de predicación pueden emplearse útilmente en ocasiones, pero la dieta regular de la iglesia debe consistir en la explicación y la aplicación de porciones de la palabra de Dios. La práctica de la predicación expositiva asume la creencia de que lo que Dios dice es autoritativo para su pueblo. Asume que su pueblo debería oír y necesita oír su palabra. Si quitas la palabra, privas a nuestras congregaciones de lo que Dios pretende usar para moldearnos a su imagen. La práctica de la predicación expositiva también asume que la intención de Dios es que la iglesia aprenda de ambos testamentos, así como de todos los géneros de la Escritura: ley, historia, sabiduría, profecía, los evangelios y las epístolas. Un predicador expositivo que predica a través de los libros de la Biblia y que regularmente rota entre los diferentes testamentos y géneros de la Escritura, creo yo, es una madre que sirve comida a sus niños de cada tipo de alimentos, no solo de sus 2 o 3 comidas favoritas. La autoridad de un predicador expositivo comienza y termina con la Escritura. Así como los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. No solo les fue dada una comisión para ir y hablar, sino que también para dar un mensaje en particular. Los predicadores cristianos de hoy tienen autoridad para hablar de parte de Dios siempre y cuando hablen las palabras de Dios. Ahora, lo que no es. Alguien puede felizmente profesar que la palabra de Dios tiene autoridad y que la Biblia es inerrante. Sin embargo, si esa persona en la práctica, intencionalmente o no, no predica expositivamente, niega su propia afirmación. A veces la gente confunde la predicación expositiva con el estilo particular de un predicador expositivo que han escuchado. Pero la predicación expositiva no es fundamentalmente una cuestión de estilo, como otros han observado. La predicación expositiva no se trata tanto de cómo un predicador dice lo que dice, sino de cómo un predicador decide qué decir. ¿Es la Escritura la que determina nuestro contenido o es algo más? La predicación expositiva no está marcada por una forma o estilo particular. Los estilos variarán
En cambio, está marcada por un contenido bíblico. A veces la gente confunde la predicación expositiva con leer un versículo y luego predicar acerca de un tema vagamente relacionado con ese versículo. Sin embargo, cuando un predicador exhorta a una congregación sobre un tema de su elección, utilizando textos bíblicos solo para respaldar su punto de vista, nunca predicará más de lo que ya sabe. La congregación solo aprenderá lo que el predicador ya sabe. La predicación expositiva requiere más que esto. Se requiere una cuidadosa atención al contexto de un pasaje, ya que tiene como objetivo hacer que el mensaje principal del texto bíblico sea el mensaje principal del sermón. Cuando un predicador exhorta a una congregación predicando un pasaje de la Escritura en contexto, en el que el tema del pasaje es el tema de su sermón, tanto él como la congregación van a terminar escuchando cosas de Dios que el predicador no tenía intención de decir cuando se sentó a estudiar y a prepararse para el sermón por primera vez. La se viene que viene, vamos a ver Lucas 1 y lo que sea lo que Dios tenga para nosotros en Lucas 1. La siguiente semana vamos a ver Lucas 2 y lo que sea que Dios tenga para nosotros en Lucas 2. La semana después Lucas 3, después la semana Lucas 4, 5, 6. Esto debería tener sentido cuando pensamos en cada paso de nuestras vidas cristianas. Desde nuestro primer llamado al arrepentimiento hasta la más reciente obra de convicción del Espíritu Santo. Cada paso de crecimiento en la gracia no ha tenido lugar cuando oímos de parte de Dios de maneras que no habíamos oído antes. El ministerio de un predicador debe caracterizarse por esta forma práctica de sumisión a la palabra de Dios. No obstante, no nos engañemos. Es finalmente la responsabilidad de la congregación asegurarse de que esto sea llevado a cabo por sus predicadores. Jesús asume que las congregaciones tienen la responsabilidad final de lo que dice en una iglesia en Mateo 18, al igual que lo hace Pablo en Gálatas capítulo 1. Una iglesia, por tanto, nunca debe dar a una persona la supervisión espiritual sobre el cuerpo si tal persona no muestra un compromiso práctico con oír y enseñar la palabra de Dios. Cuando lo hace, dificulta su crecimiento, lo que garantiza que no va a madurar más allá del nivel del pastor. La iglesia lentamente será conformada a la imagen del pastor en lugar de a la imagen de Dios. La forma en que Dios siempre obra. El pueblo de Dios siempre ha creado el pueblo de Dios siempre ha sido creado por la palabra de Dios. Desde la creación en Génesis capítulo 1 al llamado de Abraham en Génesis capítulo 12, desde la visión del valle de los huesos secos en Ezequiel 37 hasta la venida de la palabra viva, o sea, Jesucristo. Dios siempre ha creado a su pueblo por su palabra. Cuando escribió Pablo a los romanos, en Romanos 10:17 les dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, o como escribió a los corintios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. La predicación expositiva sana es a menudo la fuente del verdadero crecimiento en una iglesia. Martín Lutero vio que atender cuidadosamente a la palabra de Dios supuso el inicio de la reforma. Nosotros también debemos comprometernos a ver nuestras iglesias reformándose siempre por la palabra de Dios. De vuelta al corazón de la adoración. Durante un seminario de un día acerca del puritanismo que enseñé en una iglesia en Londres,
Resalté en un momento determinado que los sermones puritanos duraban a veces 2 horas. Un miembro de la clase jadeó audiblemente y preguntó, ¿qué tiempo quedó para la adoración? Claramente esta persona asumió que oír la palabra de Dios predicada no era adoración. Le respondí que muchos protestantes ingleses en siglos anteriores creían que la parte más esencial de su adoración consistía en oír la palabra de Dios en su propio idioma. Una libertad comprada por la sangre de más de un mártir y responder a ella en sus vidas. Que tuvieran tiempo para cantar era, aunque no del todo insignificante, comparativamente de poca preocupación para ellos. Nuestras iglesias también deben recuperar la centralidad de la palabra en nuestra adoración. La música es una respuesta bíblicamente requerida a la palabra de Dios, pero la música que Dios nos dio no fue dada como base sobre la cual edificar nuestras iglesias. Una iglesia fundamentada en la música de cualquier estilo es una iglesia edificada sobre arenas movedizas. Cristiano, ora por tu pastor para que él se comprometa a estudiar la Escritura con rigor, con cuidado y con seriedad. Ora para que Dios le guíe a entender la palabra, para aplicarla a su propia vida y para aplicarla con sabiduría a la vida de la iglesia. Vea Lucas 24, 27, Hechos 6, 4, Efesios capítulo 6, versículo 19 y 20. También concede tiempo a tu pastor durante la semana para que prepare buenos sermones. La predicación es el componente fundamental del pastorado. Entonces dale palabras de aliento diciéndole de qué forma su fidelidad a la palabra te ha hecho crecer en la gracia de Dios. Pastor, ora por estas cosas para ti mismo. Ora también por otras iglesias de tu barrio, ciudad, país y de todo el mundo, para que prediquen y enseñen la palabra de Dios. Finalmente, ora para que nuestras iglesias se comprometan a oír la palabra de Dios predicada expositivamente, para que el plan de cada iglesia sea moldeado cada vez más por el plan de Dios en la Escritura. El compromiso con la predicación expositiva es una marca esencial de una iglesia sana. Dios les bendiga.